Vamos con los datos al 97.64% entregados por el CIREPRE. Y para hacer un análisis acerca de lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, tenemos como invitado al licenciado Javier Limpias, es analista político, y nos va a explicar un poco más para que la población en su casa pueda entender la situación política que actualmente vive nuestro país. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo. Tenemos los resultados al 97.64%, brinda como virtual ganador a Rodrigo Paz. Sí, esta ha sido una campaña muy larga, 9 meses de campaña desde enero, desde el inicio del calendario electoral, 8 semanas entre la primera vuelta y hoy día, y 20 días de aquí hasta la toma de posesión. Es decir, todo el año 2025 vamos a estar en campaña, recordemos. ¿Y por qué les digo que recordemos? Porque a fin de mes empieza la campaña para las elecciones departamentales y municipales. Entonces el año 2025 es un año electoral muy intenso, muy duro, muy polarizado, mucha guerra sucia, mucha basura en las redes de comunicación, en las redes a través de los medios no tradicionales de comunicación. Y bueno, curiosos los datos. Paz gana en 2 de las 3 capitales del eje, gana con el 65% La Paz y 60% en Cochabamba, y ese resultado se invierte en Santa Cruz, donde Tuto Quiroga esperaba sacar mayor porcentaje en el departamento de Santa Cruz, pero no le alcanzó, no llegó más que ni al 62%. Entonces, primer elemento, una campaña muy larga, 9 meses, un año muy electoralizado, 8 semanas, muy largo entre la primera y segunda vuelta, 8 semanas, y un país convulsionado, un país sin hidrocarburos, sin gasolina y diésel, un país con precios que sube todos los días. Entonces, ese es el estado de situación. Javier, se hablaba durante toda esta campaña electoral de una posible alianza entre el PDC y el MAS. ¿Usted cree que esa ha sido determinante para que se resulte ganador el Partido Demócrata Cristiano? No, esas son especulaciones. Eso es como que insultar al voto, insultar al ciudadano que va a votar. Obviamente que hay una muy buena cantidad de bolivianos que ha apoyado a Rodrigo Paz, es un voto popular, un voto periurbano y rural. Y hay un voto urbano citadino que ha apoyado a Tuto Quiroga, pero no hay. Además, el MAS sacó el 3,14 o 3,15%, no sacó casi nada. Es que hay varios MAS también, ¿no? Está el MAS de Andrónico Rodríguez, está el MAS del gobierno de Luis Arce Catacora y está el MAS de Evo Morales. Entonces, el voto popular eligió a Rodrigo Paz. Eso está clarísimo. Y no creo que haya habido un acuerdo formal del MAS. ¿Quién es el MAS? Nadie sabe quién es el MAS. Hay una sigla que la controla Luis Arce Catacora a través del ex ministro del Castillo, que perdió vergonzosamente la primera vuelta. Y entonces no se podría reafirmar de que el MAS habría apoyado a Rodrigo Paz para que gane en esta elección de una manera categórica y contundente. Rodrigo Paz estaría en estos momentos recibiendo un país que se encuentra convulsionado, con desabastecimiento de combustible, con los precios de la canasta familiar elevados. ¿Usted piensa que aquí va a haber alguna mejora? ¿Qué situación se viene? El equipo de Rodrigo ha tenido, como también el equipo de Tuto, han tenido tiempo suficiente como para prepararse para esto. No es sorpresa. Para ninguno de los dos candidatos hubiera sido sorpresa llegar a la presidencia en el estado de situación que nos encontramos. Entonces hay que tener paciencia, no hay que especular. He visto que el dólar ya ha empezado a subir en las redes, en el USDT, el dólar cripto. La especulación no es buena para el estado de situación de este país. No soy yo para decir que no especulen, pero supongo que en estos 20 días de transición de poder, donde el señor presidente Arce Catacora va a tener que entregarle toda la información y todo el gobierno central
al nuevo presidente. Esperemos que dé la información correcta y será pues Rodrigo Paz quien dé señales de certidumbre esta semana. A partir de mañana él tendrá que indicar al país quiénes van a ser sus ministros, sus probables ministros, que entiendo que ya hay nombres casi definidos, cómo va a diseñar su nuevo gabinete, qué clase de país quiere, qué clase de políticas va a aplicar en el tema de hidrocarburos, en el tema de absolutamente todo lo que se necesita para gestionar esta crisis en la que vivimos, ¿no? ¿Cuáles son justamente las primeras medidas que para usted debería de tomar el candidato, el virtual ganador ahora como presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para poder solucionar esta crisis? Primero que cumpla con lo que dijo, ¿no? Gasolina, diésel, levantar subvención, achicar el Estado. Entiendo de que tienen un paquete de decretos supremos para tal efecto. Él ha prometido durante buena parte de su campaña de que al día siguiente va a haber gasolina y va a haber diésel. Tiene que haber gasolina y tiene que haber diésel. Entonces, lo primero es eso. Segundo, tratar de dar certidumbre. A ver, insisto, faltan 20 días para que Rodrigo sea presidente. Esperemos que en estos 20 días el que todavía es presidente no se enloquezca. Es decir, esperemos que el presidente Luis Arce Catacora, que sigue siendo presidente del Estado plurinacional, siga administrando este país. Entonces, por favor, tengamos calma, no especulemos. Tenemos 20 días de transición. Rodrigo Paz recién asume el 8 de noviembre y será pues el 9 de noviembre cuando el país conozca qué medida va a tomar. Obviamente... Justamente eso es lo que usted menciona en este momento, el tema de la transición. ¿Usted piensa que podría haber algún tipo de riesgo de que esta transición no sea de manera tranquila? Si hay algún riesgo, el culpable es el actual presidente Arce Catacora. La responsabilidad es de él, porque él sigue siendo presidente de este país hasta el 8 de noviembre, que pasa la banda presidencial. Entonces, tiene que dar respuesta. No lo dio en los últimos 5 años, está bien. Todo lo hemos sufrido, pero tiene que dar la información correcta al equipo de transición del nuevo presidente y esperemos que no se disparen las cosas, que los precios no sigan subiendo, que el dólar no siga subiendo. La especulación siempre es normal en estas épocas, pero ya hay certidumbre. Hay un presidente electo que se llama Rodrigo Paz Pereira, con su vicepresidente Emad Lara. Hay 20 días de transición. Esperemos que el nuevo presidente dé señales de certidumbre y el presidente que todavía está en funciones tenga la capacidad de salir por algún lado de la puerta ancha, que no tenga que salir huyendo o escapando por una rendija de alguna ventana, ¿cierto? Entonces la responsabilidad es de Luis Arce hasta el 8 de noviembre, la responsabilidad es de Rodrigo Paz para dar certidumbre. Mañana tiene que empezar a dar certidumbres. ¿Qué es lo que más o menos quiere con este país? Porque si no, va a empezar con el pie izquierdo a partir del 8 de noviembre. Javier, usted menciona mucho el tema de que en este momento en nuestro país es necesaria una certidumbre. Es algo opuesto a lo que ha venido presentando el candidato a la vicepresidencia, Emad Lara. ¿Cuál piensa usted que es ahora el papel de este virtual vicepresidente? A ver, Lara lo he visto muy tranquilo en las últimas 2 o 3 semanas. No sé si se han dado cuenta, el pueblo lo ha visto. Quizá tras las primeras 2 o 3 semanas, porque han sido 8 semanas, ¿no? Desde la primera vuelta hoy día. Las primeras 4 o 5 semanas quizás Emad Lara estuvo un poquito disparado, como decimos acá en Santa Cruz. Pero el vicepresidente es eso, es presidente nato de la Asamblea Plurinacional, es el que preside esa asamblea y su única atribución es esa, de que es un hombre muy popular, de que es un hombre popular en redes, un gran tiktokero, sí, pero ahora tiene que entender que es vicepresidente electo de Bolivia. Entonces él tiene que entender sus funciones y tiene que empezar a entender de que otra cosa ya es con guitarra. Se acabó la campaña, ahora viene la responsabilidad de ser vicepresidente de este país y esperemos que así lo hagan, ¿no?
Y nuevamente las encuestas, los cuales daban como ganador a Jorge Tuto Quiroga, vuelve a suceder lo que sucedió en la primera vuelta electoral. Nuevamente hay una sorpresa. ¿Por qué está sucediendo esto en nuestro país? Porque, a ver, las encuestas se vienen equivocando hace mucho tiempo en todo el mundo. No es un fenómeno únicamente en Bolivia. Lo que hay son cifras estadísticas contratadas a empresas específicas por otras empresas específicas. En el caso de Bolivia hemos visto que 3 grandes encuestadoras han dado sus cifras con 3 grandes medios de comunicación. En la segunda vuelta solo 2, Red 1 y Unitel, esas 2 redes nacionales. Hay intereses obviamente, pero el equívoco de las encuestas, como que hay que entender que las encuestas no son las correctas. Entonces, siempre hay gente que está interesada en manipular la opinión pública y es parte de la campaña y generar alguna tendencia electoral. Sí, en la primera vuelta se equivocaron, en la segunda vuelta se volvieron a equivocar. Entonces, yo creo que en la próxima elección, que va a ser de aquí a 6 meses, también entenderemos de que las encuestas se van a volver a equivocar. Es así, las encuestas se equivocaron, el voto, hay siempre un 25-30% de voto escondido, oculto, de closet, como usted quiera llamarlo, y ese voto nunca se manifiesta. Entonces, entendámoslo así, las encuestas se equivocaron, las encuestas son instrumentos estadísticos de manipulación del voto. Al fin y al cabo, eso es, entendámoslo, no es otra cosa más que eso. Javier, ¿cuál cree usted que ahora tiene que ser el papel de la oposición? En este caso, ¿qué papel ya jugará todo lo que es Alianza Libre en la historia política de nuestro país? Hay que tomarle la palabra a Jorge Quiroga, ¿no? A Tuto. Jorge Quiroga en más de una ocasión dijo que al día siguiente él va a trabajar por Bolivia, todo por Bolivia. Hay que entender de que entre los elegidos en el Congreso de Samuel Doria Medina, de Tuto Quiroga y de Rodrigo Paz, ampliamente superan los 2/3, digamos, más 3/4 partes del Congreso. Entonces, las responsabilidades de ello hay que apoyar al gobierno que haya sido elegido, porque no son épocas de atrincherarse y empezar a hacer una oposición por oponerse. El estado de situación del país es serio, es grave, la economía no está en buenas situaciones, así nos las está dejando el famoso movimiento al socialismo, este proceso de cambio que cambió todo para desgraciarnos la vida. Pero de todas maneras, hay un nuevo gobierno, hay un grupo importante de nuevos legisladores y esperemos que en el nuevo Congreso den muestra de seriedad y de que aman a su país. Tiene que haber unidad en el Congreso Nacional, tiene que aprobarse un montón de leyes para modificar una cantidad impresionante de leyes que han hecho de que nosotros estemos como estamos. Eso será para otra conversación, pero sí tiene que haber unidad por el país, que el discursito de unidad no sea solo una frase o un lema de campaña, que el discursito de unidad se practique a partir de ¿cuándo? Del 9 de noviembre, porque es la única forma de que este país va a poder solucionar sus problemas y serán los políticos elegidos, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo Nacional, para llevar adelante esta unidad. Por otra parte, Edman Lara estará a la cabeza de la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que se va a poder llegar a acuerdos para poder lograr consensos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, la Asamblea Plurinacional, el Congreso, tiene 2 cámaras. Es muy probable de que vaya a haber acuerdo. Edman Lara lo único que hace es dirigir. Los acuerdos políticos se llevan adelante entre las dirigencias de los distintos proyectos políticos. No es que Edman Lara sea, lo han endemoniado mucho a Edman Lara, le han endilgado muchas cosas que Edman Lara no es, digamos, ¿sí? Quiero pensar bien, Edman Lara es el presidente nato de la Asamblea Plurinacional, nada más.
y su deber es convocar a la Asamblea Plurinacional, su deber es llevar adelante una Asamblea Plurinacional. Los acuerdos políticos se hacen previamente, antes de entrar a una sesión de Asamblea Plurinacional. Entonces, y esos acuerdos políticos se irán a hacer con el presidente, con su vicepresidente y con los líderes de la oposición. Hay que sugerirle a don Tuto Quiroga que no se vaya, que se quede, porque esta es su quinta elección y las otras 4, cada que pierde se va. Esperemos de que Jorge Quiroga se quede en el país. Esperemos que Jorge Quiroga tenga la capacidad de mantener unida su bancada y apoye a este nuevo gobierno. Samuel Doria Medina, el otro líder, porque son 3 grupos importantes en la Asamblea, parece que se ha quedado, lo hemos visto en este país, tiene inversiones importantes en el departamento de Santa Cruz, y bueno, Rodrigo Paz ya es el presidente electo. Entonces, serán esas 3 figuras las que van a tener la responsabilidad de tratar de lograr acuerdos políticos para cambiar este país y apoyar a Rodrigo Paz para que tome las medidas correctas en el Ejecutivo Nacional. Durante la campaña electoral, el PDC realizó diferentes promesas. Una de ellas fue los del bono para la vejez. ¿Qué piensa de esto? Creo que están teniendo en cuenta eso. He escuchado a quien debería ser el ministro de Economía, el señor Espinosa, José Gabriel Espinosa, hablar de ese tema. Van a ir incrementando el bono, ¿qué se llama? El bono para la vejez. Para la vejez, creo que primero 500 pesos y después pretenden llegar a los 2.000 pesos. Tienen una ingeniería financiera para cumplir. Lo que tiene que suceder en este país es que el candidato o el político que promete algo en una campaña electoral cumpla pues su promesa. Entonces, pareciera ser de que uno de los temas que pretende cumplir Rodrigo Paz y el capitán Lara con su ministro, su probable ministro Espinosa, es este incremento a 2.000 pesos, ¿no? A 2.000 pesos, sí. Ojalá lo hagan, porque eso debería ser una promesa electoral cumplida. ¿Usted cree que va a llegar Bolivia a la capacidad económica para poder cumplir con estos bonos? Sí, creo que han hecho una ingeniería financiera, están sacando como 2.500 millones de bolivianos que administraba el UPRE en el Ministerio de la Presidencia. Son temas técnicos que yo no los manejo muy bien, pero que he escuchado por ahí. Y que de ahí sacarían para ir aumentando el bono de la vejez, primero en 500 pesos más y de ahí sucesivamente. Finalmente, coméntenos qué piensa que le espera a los bolivianos a partir de esta segunda jornada electoral histórica en el país, la cual hemos vivido hoy domingo 19 de octubre. ¿Va a mejorar la situación en Bolivia? Debe mejorar la situación en Bolivia. Hay un cambio de manera de gestionar el país. El movimiento al socialismo, este famoso proceso de cambio que destrozó este país en los últimos 20 años, ya no existe. Hay un líder arrinconado con una casi prisión domiciliaria en el Chapare, que es Evo Morales, protegido por sus 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Hay un MAS que no existe, destrozado, que no demostró ser incapaz en tratar de resolver los problemas de este país en los últimos 5 años, a la cabeza de Luis Arce Catacora. Y bueno, tenemos una crisis económica bastante bien seria, una crisis energética seria, una crisis social seria, crisis institucional seria, y es momento en que estos nuevos políticos que están asumiendo el rumbo del país tengan la capacidad de dar respuesta. Hay que ser optimista, hay que tener esperanza de que hay la opción del cambio y esperemos que así sea. Ya, insisto, Rodrigo Paz es un presidente prácticamente electo, en 20 días toma posesión. Tuto Quiroga quédese en el país, no se vaya, mantenga unida a su bancada y póngale el hombrito al país. Esta es su quinta elección que pierde, y Samuel Doria Medina de igual forma con su bancada. Le agradecemos, Javier, por haber asistido al Poder del Voto y poder analizar un poco más los resultados acerca de esta jornada electoral, como decíamos, nuevamente histórica en nuestro país. Gracias, un saludo.